Y la idea es que, como decía hace un rato, Guillermo nos cuente un poco de lo que trata este libro, básicamente, y que, bueno, esperemos que su mensaje de esperanza de que la Argentina es viable, nos lo pueda transmitir y podamos entender que la Argentina es viable por algún lado. Eso es lo que pensás vos, que por algún lado es viable, Guillermo. Bueno, a ver, ¿se escucha bien? Tenés que hablar sobre la pelota casi. Bueno, sí, yo creo que es viable la Argentina en la medida en que empiecen a concurrir una serie de factores. Vamos a empezar primero cómo surgió la pregunta. El libro se llama ¿La Argentina puede ser? Esto surgió básicamente porque un día me fijé analizando la relación de la economía argentina, del sistema social argentino con el mundo y los países desarrollados, y observé que somos hoy por hoy el 0,46% del PBI, menos del 30% del ingreso per cápita de los países desarrollados y el 0,40% de las exportaciones corrientes. Cuando analizo la historia de Argentina con el mundo entre 1870 y el 2016, observo que hay una época en que fuimos el 2% del Producto Bruto Mundial, el 90% del ingreso per cápita de los países desarrollados y el 2,5% de las exportaciones. Cuando miro los pronósticos al 2030 de los organismos internacionales, la Argentina sigue en la marginalidad. Bueno, la pregunta que me hice fue, con los recursos económicos que tiene la Argentina, con el stock de capital que tiene, con el capital social que tiene, ¿es congruente la realidad argentina con su potencialidad? Y obviamente me di cuenta que no. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo se sale de esta situación? Y básicamente me di cuenta que para salir de esta situación se necesita que una serie de jugadores que forman parte de la economía argentina se pongan de acuerdo en qué dirección o en qué lugar quiere estar Argentina en el largo plazo. Bien, entonces, ¿qué es la palabra ser? La palabra ser la entendí como que los argentinos o los jugadores argentinos, que después lo vamos a definir, se sientan, ¿no es cierto?, en el marco de la teoría de los juegos, con los otros componentes del mundo y en base a sus expectativas, tratan de hacer prevalecer en qué condiciones van a generar producción y van a comercializar en el mundo, teniendo en cuenta sus expectativas y las expectativas de los otros jugadores. Básicamente significa, a partir de nuestras fortalezas, neutralizando amenazas, tratar de ver si podemos mejorar nuestro posicionamiento en el mundo teniendo en cuenta las características que tiene. La pregunta que surge es, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos caímos? Y me di cuenta que el primer factor importante es que en los últimos 67 años, en rasgos generales, como tendencia, se observa en la Argentina la preeminencia de la definición de objetivos de corto plazo. O sea, no tenemos visión de largo plazo. Ese corto plazo en Argentina, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido haciendo cada vez más corto. Y al hacerse cada vez más corto, subsume el mediano y el largo plazo y se transforma y acentúa la puja distributiva y se transforma en una fuente de corrupción fenomenal,
¿Por qué? Porque el que está bien en el gobierno piensa que va a estar y va a tener poder mientras esté en el gobierno, pero después no sabe qué va a ocurrir, porque el corto plazo le genera incertidumbre. Y a partir de ahí se genera todo un pensamiento corrupto en el cual están vinculadas las empresas y en el cual están vinculados el Estado. ¿Fue siempre así en Argentina? No, no fue siempre así. Podría hacer un análisis histórico, podría decirles que entre los años 1870 y 1929 crecimos de una manera, que en el segundo lustro del 40 y el primero del 50 Argentina también tuvo proyecto de visión de largo plazo, como lo tuvo entre el 70 y el 29, pero a partir del 60 se derrumbó. Justo cuando Madison dice que la economía mundial crece básicamente entre los años 50 al 73, obtiene mayor tasa de crecimiento mundial, nosotros prácticamente desaparecemos. La pregunta, el 60, el 70, en los 80 aparece un viso de esperanza con el gobierno de Alfonsín, pero su fracaso macroeconómico lo hace caer. Lo que... Perdona, ¿por qué entre 1960 y 1973 vos ves que de la época de oro Argentina queda marginada? Queda marginada, sí. ¿Por qué razón? Perdón. Básicamente porque acá hay una discusión de tipo ideológica. Algunos dirían que hacemos un modelo de economía cerrada, y yo creo que hacemos sí un modelo de economía cerrada, pero más pensando en desarrollar algunas actividades industriales, pero sin visión de largo plazo. Una cosa es desarrollar una industria pensando en ser competitivo en largo plazo, y otra cosa es desarrollar una industria por tener industria. Y básicamente acentuando sistemas de protección. Yo creo que en esa época la Argentina se pierde grandes oportunidades del crecimiento mundial. Ojo, que entre la segunda lustro del 40 y el primero del 50, la Argentina tenía proyecto de crecimiento industrial sostenido, pero prácticamente del 55 en adelante se produce una irrupción en los modelos de desarrollo y a partir de ahí perdemos la visión de largo plazo y nos quedamos con una industria que no sabemos cuál rol juega, básicamente abastece el mercado interno y sigue la economía argentina pensada en el desarrollo del sector agroindustrial, porque cuanto genera divisas y en última instancia nos saca normalmente de problemas de estrangulamiento en la cuenta corriente de balanza de pagos a través de las situaciones de stop and go que se han generado. Así que vos le bajás el valor a lo que se llama la segunda etapa de sustitución de importaciones. Sí, yo creo que la sustitución de importaciones en Argentina nunca fue bien hecha. Bueno, pero peor la segunda, decís vos, del año 59 en adelante. Sí, totalmente peor la segunda. Y peor la segunda, por más que, y voy a repetir, hablé de grandes rasgos, porque hubo algunas personas como Frondizi y Ilia que quisieron hacer algo, pero el sistema político argentino estaba manejado en esa época por personas que pensaban que eran los grandes protectores de la democracia y habían marginado gran parte de la sociedad dentro del sistema. Y acá quiero llegar al tema central. El objetivo de corto plazo es el emergente. ¿Por qué es el emergente? Porque lo que está detrás de este problema, que es el objetivo de corto plazo, es el sistema institucional en lo político y en lo económico. Los sistemas institucionales, de acuerdo a Acemoglu y Robinson, se definen de dos maneras. Pueden ser exclusivos y extractivos o pueden ser inclusivos. Desde el 60, con raras excepciones, hasta ahora, los modelos económicos han sido básicamente exclusivos y extractivos. Y cuando hablo de extractivo no significa que me esté llevando el oro y la plata como lo hicieron los españoles en la época de la conquista. Te estoy diciendo es que no estoy creando, desarrollando industrias y que por determinados momentos, para tomar un ejemplo, tenemos 400.000 millones de dólares de argentinos colocados en el exterior.
Ustedes dirán, pero no siempre se dio el modelo exclusivo, ¿es cierto? El modelo exclusivo y inclusivo, sí, es cierto. Como les dije anteriormente, cuando llegó Alfonsín quiso ser inclusivo, pero macroeconómicamente terminó siendo exclusivo, porque la hiperinflación generó un deterioro en los ingresos. Claro. Podríamos hablar de una visión de largo plazo en el gobierno de Menem, pero su cambio estructural generó básicamente, si bien una visión de largo plazo, un modelo institucional de tipo exclusivo. El gobierno último que hemos tenido, ¿no es cierto?, sobre todo a partir del 2000, comenzó siendo exclusivo y después del 2002 se transformó en inclusivo hasta el 2015, pero careció de visión de largo plazo, porque básicamente lo que hizo fue fortalecer el consumo interno con un altísimo costo en el uso de los factores productivos. Y el actual modelo, básicamente, no necesito hablar mucho para decirles que es básicamente un modelo de tipo exclusivo. ¿Está claro? Excluyente. Excluyente. Está. Bien, ¿la propuesta cuál es frente a este tema? Bueno, primero de todo no es un plan. Acá el amigo me quiere dar un rol que no quiero. Yo digo que normalmente en la Argentina, cuando hay que generar alguna idea de pensamiento económico, hay que esperar que se agoten procesos. Y el agotamiento de esos procesos, en la teoría de la administración, ¿no es cierto?, se llaman procesos de caos. O sea, lo que yo pueda decir ahora en realidad no tiene mucho sentido. Solamente tiene sentido cuando el modelo haga eclosión, que espero que dure un poco más, pero vamos en ese camino. Y frente a eso hay una opción. O el modelo económico lo importamos, creo que lo vamos a importar, no cabe ninguna duda, a través del Brady, o nosotros proponemos o formulamos una manera de salir de la situación. ¿Cuál es la propuesta mía? La propuesta mía se basa básicamente en crear un ente. ¿Por qué le puse un ente? Porque si le ponía ministerio, va a decir, aumenta el gasto. Si le ponía organización, no, porque no queda claro si lo va a manejar el sector público y privado. Dice ente, después cada uno le dará la forma que quiera. Ese ente tiene dos niveles. El primer nivel está formado por el capital, el trabajo, la educación, el Estado, la investigación y los partidos políticos. ¿Y qué hace ese primer nivel? Establece acuerdos básicos. ¿Acuerdos básicos sobre qué? Sobre dónde queremos estar en el año 2030. ¿Qué camino queremos transitar? Esos acuerdos básicos implican compromisos. Compromisos, ¿no es cierto?, que después van a poder llevarse a cabo a través de programas que le dan apoyo. Un programa de ingresos, un programa de producción, un programa de inversiones, un programa fiscal, ¿no es cierto?, un programa monetario que va a estar estrechamente relacionado con un programa vinculado al sector externo y a la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ahora bien, para lograr en este primer nivel de acuerdos, la pregunta sería, ¿nos juntamos todos y lo hacemos? No, hay otro problema anterior. El otro problema anterior implica saber en qué mundo nos vamos a mover si queremos pensar de acá al 2030. Y de acá al 2030, las organizaciones internacionales que hacen proyecciones nos plantean problemas realmente tremendos. La sinergia entre la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas de automatización, la nanotecnología, la nube, 4D. Y la terrible concentración económica, ¿no? Ahora voy a llegar ahí. Un cambio en la estructura energética que va a tener un fuerte efecto sobre la producción de bienes y servicios para generar productos con baja huella de carbono, mayor uso del hidrógeno y de la electricidad. Y en principio, de acá al 2030, dicen que en el 2030 un tercio de la gente va a trabajar en relación de dependencia, un tercio va a trabajar
¿no es cierto?, en forma independiente, y un tercio va a estar transitando o buscando nuevos trabajos. Según dicen los pronósticos, bajarán los costos de salud, de educación, de transporte, de construcción, de mantenimiento. Pero, ¿cuál es el problema que hay? El problema que hay es que esta mayor tecnología que estamos hablando va a tener un problema con respecto a la sustitución del trabajo. Entonces, ¿cuál es el desafío que acá se está planteando? El desafío que se está planteando es que tenemos que tener en cuenta todos estos cambios, pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que crear la posibilidad de desarrollar nuevas formas de trabajo, mejorar el sistema de educación de acuerdo a los cambios que se van a producir. Y eso solamente se puede hacer siempre en el marco de los acuerdos básicos, entre el aporte que el capital haga, definiendo la tecnología y las características de los puestos de trabajo, los sindicatos haciendo programas de reestructuración para su gente pueda lograr participar, ¿no es cierto?, en las nuevas fuerzas de trabajo, y básicamente el Estado, a través de la educación, generando un sistema que permita generar profesionales que puedan enfrentar estos cambios. Bueno, no es menor la cosa. A partir entonces del análisis de perspectiva recién se siente el ente y empieza a crear estos acuerdos básicos. Estos acuerdos básicos vamos a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Ojo, yo hago una propuesta. Yo creo que la inflación en términos del 24-25% inercial no se puede parar, tiene un efecto inercial creciente. Creo que la inflación no es un problema de tipo monetario, puede ser monetario, pero tiene un problema de tipo estructural y es un problema de pujas distributivas, que se acentúan más en la medida en que la inflación pasa los dos dígitos. Pugna distributiva, decimos. Puja distributiva. Puja distributiva. ¿Sí? Exactamente. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que yo digo? A la inflación hay que romperle las expectativas inflacionarias. Ahí hablaba sobre ese punto. ¿Y cómo se rompen las expectativas inflacionarias? Primer acuerdo. Acuerdo de precios y salarios. De largo plazo. En el marco de una política de tipo de cambio real alta, aceptada por todos, para poder cambiar el saldo de la balanza comercial. Si yo lograra un acuerdo de precios y salarios en el marco de una estructura de tipo de cambio alto, que en principio sería fijo, pero sería modificable, por ejemplo, cada 6 meses, de acuerdo a los términos de intercambio y a los desvíos de los precios que se estuvieran dando. Pero si yo lograra hacer eso en ese primer acuerdo, habría un aumento por una sola vez y luego la inflación tendría que caer drásticamente hacia la inflación internacional. Cuando cae drásticamente la inflación internacional, me baja las tasas de interés, ¿no es cierto?, y mejora las situaciones de inversiones. Pero solamente eso se puede dar, si hay apoyo de un programa. Pero primero tenemos que definir entonces, en base a estos acuerdos que estamos hablando, hacia dónde queremos ir. Entonces hablamos de una visión focalizada. ¿Qué es una visión focalizada? Es el futuro que queremos transitar los que integran este ente de acá hasta el año 2030. Por ejemplo, yo planteo en el libro, un caso podría ser duplicar la tasa de crecimiento, crecer a una tasa que duplique la tasa de crecimiento del PBI mundial. ¿Es factible en Argentina? Crecer, si el mundo crece al 3,2, crecer al 6,4%. Sí, es factible, en la medida que se lleve a cabo el acuerdo. Segundo punto importante, una vez que definí eso, ¿cuál es el posicionamiento que estoy definiendo? Y bueno, si yo defino crecer al doble de la tasa mundial, quiere decir que de acá al 2030 quiero ser el 1% del PBI mundial, el 40% del ingreso de los países en desarrollo y el 1,2% de las exportaciones mundiales.
con una mejor distribución del ingreso, un coeficiente Gini de 0.37. Ahí definí visión focalizada, me comprometí en estos acuerdos básicos de ir hasta allá y definí mi posicionamiento en el largo plazo. Acuérdense que todo esto implica una estructura, un sistema de acuerdos y de compromisos. A partir de ahí defino la estrategia. La estrategia significa que la oferta va a crecer a niveles de 6.5 promedio anual, la demanda también, el PBI va a crecer a 6.4, las importaciones 6.9, por el lado de la demanda va a crecer al 6.5 igual que la oferta, el consumo interno va a crecer al 5% como tasa sobre precios constantes, la inversión va a crecer 6.5 porque calculo que el stock de capital PBI está en 2.7 y en valores constantes tiene que mantenerse la proporcionalidad. ¿Está claro? Y la gran revolución con la tasa de inversión que va a venir está dada por la exportación que va a crecer al 7,8. Entonces, definido esto, vienen a establecerse qué significa todo lo que estoy diciendo. Bueno, por el lado de la inversión significa crear nuevas infraestructuras, establecer un sistema de balanceo de línea entre producción, transporte, logística, producción, distribución o comercialización del mercado interno y externo. Significa nuevos procesos productivos, significa nuevas tecnologías, significa nuevos puertos. Significa financiar el cambio energético necesario para generar bienes y servicios que implican baja huella de carbono para poder atender a las necesidades que se están brindando al mundo. Como les dije anteriormente, el primer programa de apoyo está dado por la distribución del ingreso pensada, como les dije anteriormente, un acuerdo de precios y salarios con tipo de cambio real alto. Pero esto no es sostenible si no hay otro tipo de acuerdos. El otro tipo de acuerdos podría ser, hay otro tipo de maneras de también bajar la expectativa inflacionaria, analizar la producción como un enfoque sistémico de cadenas entre el sector primario, secundario y terciario, en cada línea de producción, donde las partes interactúen no buscando cada una de ellas obtener un objetivo a expensas de la otra a través de posiciones dominantes. Tema que se está dando ahora en la economía argentina. Un productor de tomate cobra, no, el precio que cobra no tiene absolutamente nada que ver con el precio que lo estamos pagando en ¿cómo se llama?, en un supermercado. El otro punto importante a tener en cuenta es una política fiscal. En la política fiscal yo trabajé en una regresión. La única coincidencia que tengo con este gobierno muy cercana es con Sturzenegger. Sturzenegger hizo un análisis sobre los efectos que tendría el crecimiento del producto sobre los ingresos tributarios. A él le dio 0.30, ¿no es cierto? O sea, cada aumento del producto, aumento de un punto del producto genera 0.30 aumentos de ingresos tributarios. A mí me dio 0.28. Por lo tanto, quiere decir que si yo empiezo a crecer al 6,5%, ¿no es cierto?, va mejorando mi recaudación tributaria. Dentro del marco del acuerdo también hay un problema de incorporación de trabajadores que están en la informalidad a la formalidad. Eso genera una tasa del 4% de acá al 2030, me aumenta los recursos tributarios en forma significativa. Conclusión, el ahorro antes de pagar intereses entre el año 2017 y el 2022 estaría en el 3% del PBI, pagando intereses del 2,5, tendríamos en promedio hasta el 2022 0,50 de superávit en el Producto Bruto Interno en forma creciente. Probablemente habría el primer año un pequeño déficit que yo, en vez de estar peleando en una lucha tributaria tremenda, diría, si yo sé que tengo 0,5 el primer año, pero el segundo, el tercero y hasta el 22 voy teniendo superávit creciente,
pongo un ahorro forzoso. Lo pago en dólares en los años que tengo superávit. Usted me dirá, pero nadie te cree. Bueno, si nadie me cree, no firmamos el acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Y en última instancia, y el último punto que me parece importante, es que la política monetaria es pasiva, porque en última instancia va a terminar el sector externo. En el modelo que yo propongo, el promedio del saldo de balanza comercial es de aproximadamente 12.000 millones de dólares. Las salidas a nivel primario y secundario que va a tener la cuenta corriente va a ser de 20.000 millones, por lo tanto va a dar 8.000 millones de dólares de déficit, pero se calcula que al tener un programa con una institucionalidad que es creíble en el mundo, van a ingresar capitales no más de 2.3 del PBI, más o menos 15.000 millones de dólares, lo cual me daría que la cuenta corriente terminaría con 6.6 millones de dólares promedio anual, y entre lo que va del 2017 y el 2030, la Argentina aumentaría sus reservas en 86.000 millones de dólares. En cuanto al programa exportador que estoy planteando, significa mayor apertura, ¿no es cierto?, inteligente, pensando en el largo plazo, mayores niveles de integración con los países asiáticos. Y en el caso de Brasil, yo creo que la unión aduanera no está funcionando bien. Yo preferiría volver a un área de libre comercio. Me parece que sería más flexible para la Argentina. Y después hay un programa de educación para el cambio que implica todo lo que hemos visto anteriormente en términos de la perspectiva que acabo de decirles, y que sería financiada por el aporte de los sindicatos, del Estado y de los empresarios, actuando conjuntamente y teniendo en cuenta hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a ir necesitando para este cambio. Nada más que eso. Bueno, teniendo en cuenta que acá Guillermo escribió 500 páginas y evidentemente muy trabajado, yo sé que Guillermo sobre estos temas que ha desarrollado sabe todavía mucho más de lo que se muestra acá. Entonces, le daríamos cierto privilegio, cierto monopolio a Guillermo y abriría a preguntas de ustedes. Y bueno, si quiere preguntarle a Guillermo o a los anteriores, da lo mismo. Estamos hablando de ver qué está quedando en el tintero y sobre todo, Pérez Henry, que yo le daría lugar para que sea medio comentarista de Guillermo. ¿Qué te parece? ¿Querés venir? Sí, antes quería comentar algo. ¿Alguien tiene una pregunta ya sobre este planteo de Guillermo o de los anteriores? Latrillano, pregunta a Latrillano, ¿qué haces ahí? Perdón, antes quería hacer un comentario sobre lo que acaba de decir acá anteriormente el expositor. Uno de los problemas que está planteando el mundo del futuro es el crecimiento de las grandes corporaciones con respecto al poder de los estados. Ese es un tema a tener en cuenta en el 2030. No solo los problemas ambientales y las migraciones que se puedan generar, sino también el crecimiento de lo que serían los delitos, porque también utilizan los aparatos tecnológicos, pero un tema central es ese, el crecimiento de las corporaciones contra el poder estatal. Está. Exactamente. Sí, uno de los temas básicos que tiene el libro es que lo que me di cuenta que esta institucionalidad de tipo extractiva siempre ha sido la preeminencia de un sector, tanto interno o sobre todo externo, porque nunca hemos perdido el relacionamiento externo, pero el sector externo ha jugado un rol muy importante en la definición de la política argentina de largo plazo. En lo que sería la teoría de los juegos, yo diría
que la Argentina ha definido sus objetivos de corto plazo, pero los de mediano y largo plazo se lo han definido desde el exterior. Sí, acá Juan Carlos Latrichano te va a hacer una pregunta. Sí, muy interesante la propuesta, profesor. Inclusive, antes de conocerlo como lo estoy haciendo ahora, lo conocí a través del libro muy por arriba y ya he adquirido su libro, me parece atrapante. Simplemente mi pregunta es, ¿qué lugar usted le asigna esta controversia que creo que está planteada en la macro entre el modelo librecambista y el modelo proteccionista, sin ir a extremos, ¿no? Un poco qué rol tendría en esta política de largo plazo, un poco repensar esto a la luz del fenómeno que imagino lo habrá tratado en su libro, Sí. Stop and Go, y de un tema recurrente, por lo menos de preocupación en algunos lugares académicos, que es la enfermedad holandesa. ¿Qué rol, qué visión tiene respecto a esto? Bueno, lo primero que le quiero decir es que mi tesis doctoral trató de dos temas: el sistema agroindustrial y crecimiento argentino, y la importancia de las exportaciones en el crecimiento del Producto Bruto Interno a partir de los años 1800 hasta el 2000, o sea, 140 años. Era un modelo econométrico utilizando un modelo de cointegración. ¿Y qué me dice esto? Que la Argentina, obviamente, en el largo plazo necesita las exportaciones para crecer. Por lo tanto, la Argentina lo que necesita primero de todo es mejorar su tipo de cambio real alto, pero eso no tiene sentido hacerlo cuando usted tiene niveles de inflación del 23%, porque usted devalúa, ¿no es cierto?, un 20% y tiene un pass-through, ¿no es cierto?, del 20% al mes o a los 2 meses. Lo importante sería que con los efectos de una devaluación se dieran estrictamente en su incidencia sobre los costos, pero como usted tiene expectativas inflacionarias muy altas, se traduce todo a precio. Entonces, para mí la economía argentina tendría que funcionar en principio, como le dije, en un sistema de acuerdos. En ese sistema de acuerdos es fundamental que las partes acepten la importancia de tener un tipo de cambio real alto. Y segundo punto, fíjese que yo hablé de tipo de cambio fijo al principio, porque normalmente lo que uno ha aprendido es que países como la Argentina son muy sensibles a las fluctuaciones que tienen los movimientos monetarios internacionales. O sea, cae la tasa de interés, gran afluencia de capitales, sube la tasa de interés, se van los capitales de los países emergentes, y nosotros sufrimos esas fluctuaciones, sobre todo cuando no tenemos visión de largo plazo, o sea que estamos en el peor de los mundos. Entonces el libre cambio, para mí, en última instancia, en el modelo que yo estoy planteando, es una consecuencia de dos aspectos importantes: mantener un superávit fiscal, ¿no es cierto?, que me permita incluso mantener el tipo de cambio real alto, porque ustedes saben que en teoría yo con un superávit fiscal, en los momentos que haya exceso de oferta monetaria, puedo salir y controlar el tipo de cambio. Yo sobre el libre cambio pienso que puede ser un factor, no en los primeros años. Yo creo que los primeros años tiene que haber tipo de cambio fijo y con un fine tuning que tenga en cuenta los términos de intercambio y los desvíos de precios, como puede darse el precio de la carne. El precio de la carne, ustedes saben que tiene una fuerte incidencia en los precios en Argentina. Bueno, estamos cerrando acuerdos con China. En la medida que China compre más carne, el precio de la carne se va a ir para arriba y vamos a tener que empezar a arreglar en ese marco y en ese ente cómo se van a ajustar los precios. Pero en última instancia vamos a estar trabajando en otro nivel de precios. No vamos a estar en el término de los 2 dígitos. ¿Entienden lo que les quiero decir? Y además,
un acuerdo de precios pensando siempre en el largo plazo, o sea que el tema central es levantar las visiones de corto plazo por las de mediano, porque las de corto plazo hacen que mi negociación se acabe y se termina en la puja salarial. Entonces yo tengo que crear sistemas de arbitraje de mediano plazo, y la única manera de crear arbitraje de largo plazo es empezar a compartir un camino en común entre las distintas fuerzas que están conformando, o los jugadores que conforman la política económica. ¿Le contesté medianamente lo que me preguntó o no? Sí, no quedo completo con la respuesta. Digamos, si yo tengo la sensación que la Argentina en toda su historia económica transitó alrededor del 80% de su tiempo en el sistema librecambista y un 20% de su tiempo aproximadamente en el sistema proteccionista. Obviamente no hablo de extremos, porque todos son puntos hacia el librecambismo o puntos hacia el proteccionismo. Y creo que la simetría del país tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el mundo desarrollado, que invoca pensamientos librecambistas, actúa de manera proteccionista. Me eximo de explicar esto con la política de Trump en Estados Unidos. Los aranceles recientes al aluminio y al acero del 10%. Por lo tanto, la pregunta mía es si está estudiada en la academia el impacto de una política y otra en la historia económica argentina. Y sobre todo en el punto que usted trata, pues digo, lo voy a hacer en los cuadros que ofrece, entre otros, nuestra relación del PBI argentino respecto al PBI de los desarrollados y respecto al PBI de los mundial. Lo que para mí es lícito empezar a ver en qué momento la Argentina mejoró su impacto dentro del consenso internacional y cuándo retrocedió. Y a priori, yo le diría, mi observación, que la Argentina retrocedió cuando tuvo más apego librecambista, aunándome también a su criterio de tipos reales bajos, ¿no? Que esto también es cierto. De modo que me parece que este es un debate que deberíamos instalar, sin el ánimo de convertirnos en un país que se mire hacia el ombligo, pues estaría mal, pero me parece que hay una asimetría entre cómo nos abrimos en algunas oportunidades y cómo se abre el resto. Pero usted mismo me acaba de... Por ahí yo no me expliqué bien. Yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Cuando yo le digo que hemos tenido la preeminencia de un sistema institucional que ha sido extractivo y exclusivo, ¿qué le estoy diciendo? Que ha habido un sector, tanto interno como externo, que ha definido el modelo político y económico de Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí está la política, la política económica, ¿no? Ahí está la política económica que tiene que tirar señales claras. A eso voy. Entonces lo que yo digo es, después de haber leído todo, señores, ¿cómo puedo crear un sistema inclusivo? Yo no puedo crear un sistema inclusivo sentando al capital como ahora y dejando al trabajo por el otro lado, al Estado por un lado. No. Tengo que sentar a todas las fuerzas que tienen que ver con el crecimiento económico y decirles, señores, ¿por qué no pensamos hacia dónde queremos ir? ¿Y por qué no empezamos a firmar acuerdos básicos, que luego lo vamos transformando en programas, ¿no es cierto?, de apoyo que le den consistencia? Sería la primera vez que en la Argentina, y eso que se hicieron acuerdos de precios y salarios desde Krieger, Bacena, empezando, luego siguiendo en el gobierno de Perón con Helbar y Surruil, pero ninguno de esos acuerdos tuvo políticas monetarias que hayan sido negociadas y fiscales y de sector externo que le dieran el sostenimiento necesario. Solamente eso puede surgir de acuerdos básicos. Acuerdos básicos que una vez que los definimos, ¿no es cierto?, le digamos al mundo, nosotros queremos ser esto. Lo cual el mundo no lo va a aceptar tan fácilmente, porque lo que es una oportunidad para mí es una amenaza para ellos en algunas áreas de negocio. Pero en última instancia, en la negociación que se da en el marco, como diría acá el profesor de la teoría de los juegos,
vamos a empezar a ver, conocer las expectativas que tenemos cada uno y nos vamos a ir ubicando, pero básicamente vamos a poder sincronizar objetivos de corto con los de largo y no, como ha sido hasta ahora, que los de corto los fijamos nosotros y los de mediano y largo plazo vienen básicamente puestos por un sector o por sectores externos. No sé si soy claro. Correcto. ¿Alguien más quiere preguntar a Guillermo o a cualquiera de los charlistas anteriores? Buen día. La verdad lo felicito, el trabajo es muy interesante, escuché las propuestas, parecen bastante coherentes. Pero bueno, hay algunas preguntas que me gustaría hacerle, como para clarificar un poco el tema de su investigación. ¿Cuál sería el tratamiento que le tendríamos que dar al crecimiento de la deuda y cómo impactaría esa deuda en el modelo que usted está proponiendo? Mire, yo le cuento una cosa. Cuando yo analicé el comportamiento del saldo de la balanza comercial, que le estoy hablando que con el tipo de cambio real nosotros apuntamos a un 12.000 millones de dólares de superávit, tenemos capacidad, yo cuando hice el cálculo, para pagar lo que se llaman dentro de la cuenta corriente, la parte primaria y secundaria, más o menos por 20.000 millones de dólares por año. Esos 20.000 millones de dólares por año están compuestos por rentas, por utilidades que remiten las empresas extranjeras acá, pago de capital y pago de intereses. El pago de capital y el pago de intereses, ¿no es cierto?, con ese nivel que le estoy diciendo, prácticamente iríamos achicando la deuda. Si necesitara tener menos presión, eso lo podría renegociar, porque en un marco de cierta estabilidad no tendría problemas en renegociarlos. Fíjese, más le diría, yo le podría decir que en un modelo de estas características, el nivel de ahorro interno permitiría financiar prácticamente el crecimiento de la economía argentina, requiriéndose a lo sumo 2 puntos de capital externo. ¿Entiende? Entonces, lo que quiere decir que ahí, cuando analicé las cuentas externas, las analicé más desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del impacto que podría tener en lo que es la expansión por el ingreso de capitales, en lo que sería la liquidez necesaria para mantener la tasa de crecimiento del 6,4% del Producto Bruto Interno. No sé si me explico. ¿Está claro? Parece coherente la respuesta. ¿Le puedo hacer una segunda pregunta? Sí, cómo no. También, de acuerdo al análisis que usted plantea, ¿cuál sería el tratamiento que le tendríamos que dar a los subsidios, que supuestamente hoy los tenemos que son bastante significativos en todo el funcionamiento de la economía, de acuerdo a su propuesta, en las cuales supuestamente tendría que haber consenso que usted propone? ¿Qué pasaría con esos sectores que están excluidos? ¿Cómo los incorporaríamos en su propuesta? Es que ahí está el tema central. Acá hay algo como cuando se habla del libre mercado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Acuérdense que es un sistema de acuerdos. Lo que usted me está planteando es, en última instancia, los subsidios que existen. Cuando se junta este ente, mira a largo plazo, se ve a dónde quiere ir, ve los recursos, ve todo y dice, bueno, ¿cómo los vamos a manejar? ¿Hasta qué punto? Las retenciones al sector exportador tienen que eliminarse, tienen que caer. Si yo le estoy diciendo que hay un superávit fiscal promedio de 0,50, ¿no es cierto?, creciente, yo puedo poner política de subsidios. Todo depende de cómo ahí los integrantes del ente vayan redefiniendo los subsidios, hasta cuándo y cómo, y eso depende de cómo crezca la economía. Si una economía crece a tasas del 6,4% anual, los subsidios a los sectores de bajos ingresos, todo eso va a ir disminuyendo porque la tasa de empleo va a aumentar, porque la tasa de inversión va a aumentar. Hay toda una dinámica
compleja que en su interacción va a ir absorbiendo problemas. ¿Por qué? Porque, voy a repetir, lo que nos une es la visión de largo plazo hacia dónde queremos ir. Donde sí lo importante es no solo la tasa de inversión, sino el cambio estructural que lo dan las exportaciones, 7,8%. Cuando si ustedes tiran un modelo econométrico hasta el año 2030, se van a dar cuenta que el factor de cambio de la Argentina, desde el punto de vista de la infraestructura, es la exportación. La exportación agroindustrial, de minería, de energía, de servicios y de productos industriales que tengan condiciones competitivas. El nivel de industria, ¿cómo se llama? De industria que creamos crear nosotros, la va a definir también el modelo y los sectores que están involucrados. Lo que no puede ocurrir en Argentina es que haya sectores que hace 40 años que vivan de protección.